hablarles sobre la relación de la tiroiditis autoinmune y el trigo. Y ya ustedes se estarán preguntando qué relación tiene la tiroiditis autoinmune, tanto del yodo como del cloro, con el trigo. Bien, preliminares. En el año 1950, más o menos, los médicos que estudiaban el tiroides tenían una prueba diagnóstica que se llamaba descarga con perclorato, o sea, descarga del yodo del tiroides con cloro. Entonces al paciente le daban una dosis de cloro en forma de perclorato y le recogían la orina de 24 horas y veían la cantidad de yodo que se había descargado del tiroides con el cloro, porque el cloro tiene la capacidad de desplazar al yodo del tiroides. Si veía mucho yodo en la orina, pues decían, bueno, pues tuvo una enfermedad tiroidea inducida por exceso de yodo, o es una enfermedad tiroidea inducida por defecto de yodo, que ya de paso, hablando del yodo, diremos que el yodo es malo tanto en exceso como en defecto. Por eso yo a las mujeres embarazadas que les mandan estos preparados nuevos que llevan 200 microgramos de yodo, a todas mis pacientes, sobre todo si tienen una tiroiditis autoinmune, les hago una yoduria en orina de 24 horas y si están en niveles altos les quito ese preparado. Bien, eso. Entonces hoy no vamos a hablar de contaminantes químicos, no vamos a hablar de las sustancias cloradas que atacaban al tiroides, como los policlorobifenilos, las dioxinas, que son 2 anillos de benceno con 4 átomos de cloro. No vamos a hablar de esa sustancia que está ahora mismo adquiriendo una gran importancia, que es la que se forma en el agua para consumo humano cuando echamos cloro como bactericida, que se une al metano, al CH4 y forman los triclorometanos. Tampoco vamos a hablar de eso, ni vamos a hablar de los pesticidas organoclorados, ni de otras muchas sustancias cloradas que atacan al tiroides porque desplazan al yodo del tiroides y entonces cuando llegan las enzimas formadoras de hormona tiroidea, pues resulta que se encuentran que no hay yodo, entonces se lían un poquito, el sistema inmune enseguida interviene intentando ayudar a la glándula y aparece la tiroiditis autoinmune porque aparecen anticuerpos que en realidad son autoanticuerpos porque en realidad en vez de eliminar las toxinas lo que hacen es que atacan a nuestra propia glándula. Bueno, lo de la descarga por perclorato lo digo por lo que era la medicina pues en el año 1950, después de todo estamos en el 17, son 67 años. Gluten y tiroides. Gluten. El gluten, como sabéis, forma parte del trigo, tiene muchas proteínas, pero las dos más importantes son la gliadina y la gluteína. Sobre todo la gliadina, que es la que tiene más capacidad antigénica. Entonces, si tenemos un intestino que no es totalmente sano, la digestión de la gliadina, por ya centrarnos del gluten o del trigo, como queráis llamarla, la digestión del trigo. También ya deciros que trigo ya hay muchos híbridos de trigo, o sea que no es como antes, hace 50 años tomábamos todo el mismo trigo, hoy día cada uno toma el trigo que le toca en su zona y eso también está contribuyendo a que el trigo se haya hecho más tóxico, concretamente el gluten y concretamente la gliadina y otras proteínas, porque de paso diré que el trigo tiene casi 1000 proteínas diferentes. Entonces, si tenemos un intestino que por cualquier circunstancia es un intestino alterado, no es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es genética, nacemos con ella, morimos con ella y es una intolerancia genética familiar al gluten. No es tampoco la alergia al gluten, porque la alergia es lo que produce un shock anafiláctico, incluso con un pedacito de pan, tampoco. Tenemos la tercera y la cuarta manifestación de intolerancia al gluten, que es la sensibilidad, que es lo mínimo, y la intolerancia. La intolerancia y la sensibilidad. Intolerancia al gluten y sensibilidad. Intolerancia al gluten es cuando hay síntomas. Síntomas parecidos a los de la enfermedad celíaca. Es decir, cuando una persona toma trigo,
gliadina, le aparecen síntomas como son náuseas, vómitos, dolores intestinales, diarrea a nivel intestinal y extraintestinalmente otros síntomas que ahora no nos vamos a parar en ellos, aunque sí os prometo que os voy a poner en escritura, escrito, este artículo, esta comunicación, pero un poquito más extensa porque esto es larguísimo, o sea, no os podéis imaginar la que se está liando con la alimentación aparentemente natural. Claro, aparentemente natural, cuando hablamos del trigo, no lleva sustancias químicas, pero es un híbrido, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gliadina y el tiroides? Pues no os sorprendáis, pero la gliadina y el tiroides tienen una estructura molecular muy similar. Muy similar. O sea que eso significa que si tenemos un intestino enfermo, permeable, que permite que se absorba trigo mal digerido, no digerido, trocitos de trigo, trocitos de gliadina, pues entonces nuestro sistema inmune enseguida reacciona y forma anticuerpos antigliadina. Pero resulta que esos anticuerpos antigliadina, como la estructura molecular del tiroides es muy parecida a la estructura molecular del trigo, pues atacan al tiroides. Es decir, que un alimento mal digerido que se introduce en nuestra sangre vía intestino permeable, vía intestino enfermo, pues va a producir unos anticuerpos que van a atacar al tiroides. Entonces, claro, esto lo veníamos intuyendo y estudiando desde hace 2-3 años, pero vamos a empezar ahora a hacer ensayos clínicos con aplicación en personas que estén muy afectadas de enfermedad intestinal y tiroiditis autoinmune. Hasta ahora no lo hemos hecho porque, claro, yo no estamos permitido a usar a seres humanos como conejillos de India, como entenderéis. Entonces vamos a empezar a suprimir el gluten en la tiroiditis autoinmune. Ya se han hecho algunos ensayos clínicos preliminares y los resultados sorprendentemente son altamente favorables. Tan altamente favorables que si cogemos una tiroiditis autoinmune en su fase inicial y suprimimos. El problema de la supresión del gluten es que tiene que ser al 100%. Si usted hace 6 días de abstención total del gluten, la intolerancia al gluten, la abstención al gluten, ¿no? Hace 6 días de abstención total de gluten y el domingo se pasa un poquito, lo ha perdido. La memoria biológica de la toma de gluten puede durar hasta 6 meses. O sea que usted toma hoy un trozo de pan y si ese pan usted es intolerante a él porque lleva un gluten y una gliadina a la cual usted es intolerante, pues la memoria biológica puede durar hasta 6 meses. Entonces el problema está en que, claro, si nosotros detectamos una tiroiditis autoinmune en su fase inicial, que a lo mejor solamente tiene los anticuerpos, pero tiene la T3, la T4, las hormonas tiroideas las tiene normales, la TSH la tiene normal, además que tiene anticuerpos, y cogemos y empezamos a tratarlo suprimiéndole totalmente el gluten durante al menos 6 meses, podemos primero evitar que la enfermedad progrese y segundo podemos a lo mejor conseguir una restitución ad integrum, o sea, una curación total de esa tiroiditis que se estaba iniciando y que si no la paramos pues va a producir por lo que hoy conocemos como la tiroiditis autoinmune, que siempre decimos esto es una enfermedad crónica que decíamos, esto es una enfermedad crónica que es para toda la vida. Pues no, las cosas están cambiando. Todo esto tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que está 6 meses con una dieta de celíaco es duro, porque las harinas están en todas partes, ¿no? Un simple jamón cocido de estos comerciales, las latas, los envasados, todo lleva harina, ¿no? Es complicado.
Eso lo saben perfectamente los celíacos, ¿no? Pero bueno, el hacer una dieta durante 6 meses de celíacos, si va a suponer una curación de la tiroiditis que se está ya larvando, pues quizás merezca la pena, vamos a ver, porque estamos en los inicios del estudio. Todo esto yo lo voy a dar por escrito y lo vamos a publicar en la misma web para que lo tengáis, lo que podéis comer, lo que no podéis comer. Ya sabéis que no solamente el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, que aunque tiene mucho menos gluten, pero también tiene, ¿no? Entonces, como datos también importantes que os quiero transmitir, es que estábamos viendo en la población general un déficit severo de vitamina D, la D de Dinamarca, la del sol. Y ahora resulta que ha habido un autor japonés que ha descubierto que la falta de vitamina D favorece muy mucho la tiroiditis autoinmune. O sea que parece que también va a haber una relación entre esa epidemia de déficit de vitamina D de Dinamarca y la tiroiditis autoinmune. Y no me voy a extender mucho más, pero es que hay autores, por ejemplo, este doctor, que lo tengo aquí apuntado, el doctor Perlmutter, que trabaja en Estados Unidos, es un neurólogo y además también se dedica también a nutrición. Y entonces él está estudiando el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, enfermedades neurológicas degenerativas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando estamos viendo que le está quitando el gluten? Le está eliminando el gluten totalmente de la dieta a enfermos de este tipo, incluso niños con autismo o con hipermotilidad o con déficit de concentración o con pérdida de memoria, aparte del Alzheimer y el Parkinson. El Alzheimer se calcula que dentro de 30-40 años un tercio de la población americana va a tener Alzheimer, de más de 60 años, claro. Y como eso, otras cosas, porque por ejemplo, un dato importante para mí, la sensibilidad, no la intolerancia, la sensibilidad al gluten puede estar produciendo enfermedades extraintestinales sin dar ningún síntoma intestinal. Por tanto, pues, se va a imponer el hacer la determinación de intolerancia al gluten, no sirve, falsos negativos. Una persona que es intolerante al gluten o sensible al gluten, usted le hace un test de celiaquía, por decirlo de alguna forma, antitetraglutaminasa, IgA celiaquía, y le da negativo, pero es un falso negativo, no sirve. ¿Qué es lo que sirve? Pues ante la duda de que el gluten esté influyendo en esa enfermedad intestinal o extraintestinal o la tiroiditis autoinmune, es la supresión total del gluten durante 6 meses y no tenemos otro camino. Y así vamos a empezar a hacerlo en las personas. Hombre, lo ideal sería empezar a hacerlo en las personas que se están iniciando en la enfermedad, pero claro, es muy difícil que tú a una persona de 25 años le digas, pues mire usted va a estar 6 meses haciendo una dieta celíaca que hay que reconocer que es dura, pero bueno, lo emplearemos en personas que realmente tengan una evolución tórpida, porque también hemos comprobado que las personas esas que necesitan dosis muy altas de tirosina para controlar sus niveles de TSH es también por falta de vitamina D. Es decir, esto es un gran rompecabezas, son aquí 200, 300 piezas, pero ya estamos aunando algunas y vamos a seguir aunándolas, vamos a seguir investigando. No hemos hablado de contaminantes químicos, claro, si a todo esto que hemos dicho de la antigenicidad cruzada que tiene el gluten con el tiroides, el trigo con el tiroides, o sea que tienen los mismos antígenos, producen anticuerpos que atacan tanto a la gliadina como al tiroides y a la mielina, la vaina protectora de los nervios y también a proteínas del sistema nervioso central, hepática, la enfermedad autoinmune, ¿no? La hepatitis crónica autoinmune, el Sjögren, la artritis reumatoide, la esclerodermia. Se está empleando en la esclerodermia. Hay autores. Este Brunner es un individuo que tiene la ventaja de ser un gran neurólogo y además un gran nutricionista y lo está empleando con resultados
favorable. En fin, esto es larguísimo. La medicina está cambiando. Mire, lo que antes se consideraba bueno, ahora se considera malo. Y lo que antes se consideraba malo, ahora se considera bueno. Por ejemplo, el huevo. Pues el huevo está ganando puntos, porque el huevo, como no tiene hidratos, tiene la clara de huevo, tiene la yema, pero claro, estamos hablando de huevos que sean huevos, si no ecológicos, por lo menos huevos alimentados de una forma correcta, o sea, sin sustancias químicas que sean nocivas para el hombre, ¿no? Y también algunas cosas que considerábamos que eran, por ejemplo, el colesterol no es tan malo, O sea que ya veréis cómo ahora el colesterol vamos a empezar a ser más flexibles, sobre todo en personas mayores que necesitan tener unos niveles de colesterol más altos de los que le estamos imponiendo. O sea, nos hemos equivocado en muchas cosas, pero estamos intentando reponer esas equivocaciones y vamos a seguir en este tema, vamos a seguir trabajando, estudiando, porque el tema es muy complejo y yo os prometo que os seguiré informando y que os voy a hacer un escrito, digamos, con 3 o 4 folios con las cosas más importantes. Yo le he dado mucha importancia también al aspecto de la afectación neurológica del trigo, cómo favorece el Alzheimer y el Parkinson, el autismo, los niños con hipermotilidad, Sjögren, artritis reumatoide. Bueno, lo dejamos para otro día. Seguimos otro día. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.